Vamos a resolver el siguiente ejercicio, que es construir el diagrama de flujo que lea 6 números enteros y calcule su suma o promedio. Pero para ello se debe preguntar qué operación se desea realizar. La solución de este ejercicio la vamos a llevar a cabo en la herramienta PSEI. Tenemos el entorno. Recordemos que este icono me permite ir a la opción o la funcionalidad para construir mi diagrama de flujo. Voy a maximizar, lo reubico y siempre me inicia con los símbolos de inicio y de fin de ese diagrama de flujo. Podemos modificar donde dice sin título, siempre buscando que el nombre corresponda pues a la naturaleza de lo que va a realizar el diagrama de flujo, que en este caso son operaciones, y sabemos que los datos de entrada son los 6 números, por ende vamos a visualizar o a pedir que me sean ingresados esos datos de entrada. Digite los 6 números. Ahora vamos a asegurar o a guardar en variables esas cantidades que me van a ser ingresadas separadas por coma. N1, N2, N3, N4, N5, N6. Una vez se ingresen los números y se almacenen, el ejercicio me dice que depende de la operación, sea suma o promedio, que el usuario quiera realizar con los datos, se irán a hacer los cálculos. Por eso hay que preguntarle no solo los números, sino también qué tipo de operación quiere ejecutar. Entonces, nuevamente voy, entre comillas, y le pregunto, ¿qué operación desea realizar? Y él, lo que me ingrese como resultado, lo voy a almacenar en una variable que le voy a llamar operación. ¿Listo? Ahora sí viene la pregunta o la condición, pero antes de eso quiero que, por ejemplo, aquí en este mensaje aparecen 3 puntos suspensivos. Cuando eso suceda, acá hay una opción de un TX, yo le doy clic y me expande completamente, me visualiza completamente el contenido que hay dentro de los símbolos, sobre todo los extensos. Ahora voy con el condicional y ahora sí le pregunto al usuario si esa operación es igual a. ¿Listo? Entonces vamos a definir en este momento, como esa operación es suma o promedio, podemos definir que S mayúscula sea para suma y P mayúscula sea para promedio. O sencillamente que solo cuando S sea mayúscula, que sea la respuesta del usuario, me realice el cálculo de suma y en caso de ser un valor diferente o contrario, me va a realizar siempre la operación de promedio. Como el valor de la variable no es numérica, sino tipo texto, entonces lo vamos a definir dentro de comillas sencillas. Vamos a decirle S mayúscula. ¿Listo? Entonces, si se cumple que la operación es de suma, pues tenemos que realizar el cálculo de suma entre esos 6 datos. Vamos a crear una variable que contenga o que guarde el resultado de la operación de N1 más N2 más N3 más N4 más N5 más N6. ¿Listo? ¿Qué pasa si se va por false o por falso? Si la operación es igual a suma, entonces vamos a asumir que va a ser promedio el cálculo que se va a realizar. Por ende, vamos a utilizar la operación y también tenemos que crear una variable que almacene el resultado de ese cálculo, la vamos a llamar promedio. Y sabemos que el promedio de 6 cantidades será la suma de las 6 cantidades dividido entre el número de datos, que en este caso serán 6. El signo de división es el slash o la barra inclinada a la derecha, pero pasa algo aquí importante a tener en cuenta y es que las operaciones básicas tienen jerarquía entre ellas y la división prima sobre la suma. Es decir, que si lo dejo enunciado de esta manera, lo que va a hacer el software es que va a dividir en el 6 entre 6 y el resultado de esa división lo va a sumar a las otras 5 cantidades o 5 notas, que haría que el cálculo quede incorrecto. Por tanto, para asegurar que se haga bien, vamos a colocar la suma
entre paréntesis y que el resultado de esa suma se divida entre 6. ¿Qué nos faltaría? Mostrar por pantalla el resultado de esta operación y nuevamente viene Lola para el caso de la suma. Mostramos el mensaje, el valor de suma es 2 puntos. Recordemos que es coma para separar de la variable que contiene el resultado de la operación, que en este caso es total, y lo mismo para promedio. Entonces, el promedio es 2 puntos y después de las comillas sencillas colocamos coma y enunciamos la variable que tiene el resultado. De esta manera ya hemos completado, digamos, el diagrama de flujo o la lógica que le da solución a este problema. ¿Cómo revisamos que realmente haya quedado bien y que funcione correctamente? Vamos a ir al play o a la flecha verde y me va a abrir la ventana para nuestra prueba de escritorio. Entonces vamos a digitar 6 números. Vamos a digitar que los 6 números sean el número 1, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y nos va a preguntar qué operación desea realizar. Recuerde que la S mayúscula es la que identifica la suma y si se digita algo contrario lo asume como promedio. Entonces voy a decirle S y le doy Enter y automáticamente se va a ir por el verdadero y me va a decir efectivamente el valor de la suma es 6 y lo está haciendo correctamente. Reiniciar. ¿Qué pasa si ingresamos los mismos valores, pero en lugar de ese vamos a ingresar un valor diferente para que lo asuma como promedio? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La operación le voy a decir que quiero que me realice promedio y si le doy Enter, efectivamente se fue por el false y me dice el promedio es 1, es decir, las operaciones las está haciendo perfectamente, por tanto, mi diagrama de flujo funciona para lo cual fue construido.